Voy a compartir mi pantalla como para explicar un poco también de qué. Y después hacer un repaso en general de los entregables. En realidad voy a esperar un ratito que, bueno, ya viene Maxi. Acá estoy. Y a ver si entran otros compañeros. Mm, Así que en las otras materias están teniendo muchos temas que estudiar. Y nos están bombardeando los últimos 2 meses. Mm. Y tiene que ver Es todo con todo, que así que estamos en la sí, etapa pasa final. que lleva tiempo el tema de investigar cada cosa, como es nuevo. Hay cosas que son nuevas y comprenderlas y eso, bueno, lleva tiempo. Así es. Pero bueno, hay que ponerle la mejor onda, ponerle las pilas a las cosas, si no, no llegamos. ¿Qué otra materia tienen? ¿Base de datos? ¿Programación? Mm, no, tenemos redes, programación 3, bueno, las 3 materias que dicta usted, ética Ah, y validación. ah, sí, como que incluso en realidad la tecnicatura es un poco pesada, pero trata de abarcar la mayor parte posible de lo que es para el desarrollo de software temas que son importantes para poder hacer el software. Yo creo que si nos ajustamos un poco, vamos a llegar. Sí, igual, o sea, al ser el último año y uno de los más importantes, nos jugó una mala pasada el tema de la pandemia. También. Bien, entonces bien, entonces la idea era de revisar un poquito en dónde estamos parados, una plataforma. eh, claro. Nosotros estamos con el proceso racional unificado, que tenía diferentes etapas, las etapas de elaboración, eh, ya la que hicimos en el primer cuatrimestre, vimos lo que es la elaboración, lo que es el análisis. eh, vamos eh, Acá en el documento que se les dio al principio de año, están estos entregables, que serían qué cosas, qué documentos concretos o qué artefactos concretos debemos entregar. Entonces, haciendo un breve repaso, dentro de estos entregables están divididos, digamos, en las fases de desarrollo de software del proceso racional unificado. O sea, la parte de inicio, elaboración, eh, producción, implementación y después queda la de transición. Eh, Se hace lo que generalmente entonces, lo que ustedes hasta la primera etapa habrán desarrollado el plan de desarrollo que se les pide, el modelo de casos de uso, con los casos de uso que describen la funcionalidad del sistema. Los modelos de objetos de negocio hace referencia a los diagramas de colaboración, también basado en los casos de uso, eh, inclusive
se hace el diagrama de clases, son todas las cosas que han visto. El glosario es como un diccionario de términos para poder explicarle a alguien que no sepa nada de lo que es la tecnicatura. Entonces, para expresarlo en un lenguaje bien coloquial y que se lo pueda entender cualquier persona en los términos que empleamos en nuestros modelos. Entonces, los modelos están compuestos por esa serie de diagramas de colaboración, de actividades, de clases, diagramas de casos de uso. E inclusive, en algunos casos de uso, si es necesario, se les va a pedir lo que es el, un poco ser más específico con las plantillas, o por lo menos los más importantes casos de uso deberían tener una plantilla o una especificación de casos de uso que sea eh, más detallada. Esa plantilla está también donde se especifican las precondiciones, postcondiciones, el flujo de eventos, requisitos no funcionales asociados. Acuérdense que dentro de los requisitos tenemos los requisitos funcionales y los no funcionales. Entonces, en la parte de especificación de casos de uso, estarían todas esas cosas que le sumamos que no son necesariamente pedidos o requisitos del cliente, pero sí que son necesarios a la hora de implementar porque hemos elegido un determinado lenguaje. Entonces, hay cosas que se deben especificar mediante esas planillas de especificación de casos de uso. Y el documento visión es elaborar como desde el punto de vista del cliente qué es lo que va a realizar el producto, cuáles son sus necesidades, cuáles son las características de lo que están desarrollando. Y eso quedaría, digamos, en la primera etapa. También si hay especificaciones, igual, también este documento que nosotros planteamos quizás en su software algunas cosas no son tan necesarias porque esto es algo general. Ustedes ahora en su software probablemente algunos elementos no los presenten o no sea necesario presentar porque como que está muy, eh, se sobreentiende o como regla general se trata de que tengan todos estos entregables, pero en algunos casos no es necesario que entreguen todos esos. Eh, entonces entraríamos dentro de esto la parte de diseño. Si ustedes han visto en los videos de ingeniería de software que subí entre la semana pasada y los de hoy, se hace una explicación de todo lo que es el diseño en base a lo del análisis. Y, y terminan siendo estos entregables que nosotros hablamos, o sea, en la parte desde el análisis al diseño, vamos a manejarnos con como 4 componentes que son en base a los documentos que ustedes hicieron en el análisis, ahora se van a refinar, esos diagramas se van a especificar más, se van a detallar más, y vamos a obtener, por ejemplo, diagramas de casos de uso más específicos, vamos a tener la parte de prototipos, ¿no? De las interfaces de usuarios. Esa es una parte de la interfaz de usuario que es parte ya del diseño, que ustedes deberían hacer un boceto de cada pantalla, un mapa de pantallas, un diagrama de cómo se van a manejar las pantallas, qué pantalla se va a abrir o desde qué pantalla se va a llamar a las diferentes pantallas. Bueno, especificaciones adicionales en realidad son los requisitos que no han sido incluidos como parte de los casos de uso y se refieren a requisitos no funcionales, globales. Dichos requisitos incluyen requisitos legales, de normas, aplicación de estándares,
requisitos de calidad del producto, tales como confiabilidad, desempeño, otros requisitos no funcionales. Eso puede haber un documento donde ustedes especifiquen la parte de los requisitos no funcionales. Esto entraría en la parte anterior, no sé si lo hemos agregado, pero debería estar junto con los requisitos funcionales, la lista también de los no funcionales. Entonces la parte específica de la tercera etapa, en los prototipos sería una parte. Probablemente prototipos, como ustedes saben, quizás tengan otro software que un prototipo puede ser desde un boceto de papel hasta un software que esté funcionando de otro sistema que ustedes hayan trabajado, que esté funcionando, pero que puedan adaptarlo a lo que le están pidiendo actualmente. Quizás han hecho otro sistema, entonces pueden trabajar con ese prototipo que está funcionando esa pantalla y en base a esa mostrarle algo avanzado al usuario y ir anotando o recibiendo el feedback del usuario con ese prototipo que está haciendo funcional. Anotan todas las modificaciones, o sea, lo utilizan nomás como para mostrarle al usuario algo general. Si es un formulario, qué datos va a llevar, por ahí. En base a eso, junto con el usuario, determinan las características reales que va a tener su sistema. Después el prototipo eh, se descarta y crean de nuevo, de cero, toda esa interfaz que ya quedó definida, bien definida, con la intervención del usuario. O sea, es ustedes que van a mostrar, o sea, tienen que mostrarle, si no fuera, aunque sea dibujadas en papel o hacer ventanas así sin funcionalidad, o también puede ser un sistema funcionando donde se le puede mostrar diferentes campos genéricos como para que mostrarle algo funcionando al usuario. Entonces esa etapa de prototipos es, como ustedes saben, es algo como un ciclo que van a ir depurando a medida que ustedes arman el prototipo, se lo muestran al usuario, hacen las correcciones, esas correcciones requieren programación, entonces esa etapa es iterativa, ¿no? Más Claro, cada entrega principalmente del en la prototipo va a etapa esta cambiar. de la interfaz del usuario. Entonces, los entregables que tienen que hacer ustedes es eso, generar, si tienen más que nada las pantallas o bocetos de pantallas, si no tienen nada hecho, o por lo menos diagramar cómo van a hacer el mapa de pantalla y las pantallas principales de su sistema, aunque sea en un documento, que estén todas ahí documentadas. El modelo de análisis y diseño, entonces, es como que nosotros decíamos que acá usamos las mismas clases o los mismos diagramas, solo que los especificamos de manera más detallada. Entonces, cuando decimos modelo de datos, los modelos son todos los diagramas, los de caso de uso, de clases, eh, pasando por una representación en términos de análisis, sin aspectos de implementación, hacia un diseño, incluyendo la orientación hacia el entorno de implementación, de acuerdo al avance del proyecto. Entonces, esos diagramas que ustedes hicieron de forma abstracta en el análisis, aquí tendrían que aparecer de forma más detallada. El diagrama de clases o el modelo de datos se transformaría en un diagrama de entidad-relación, de manera que ese diagrama de entidad-relación puedan eh, ejecutarlo en una base de datos. Eso es lo que deberían hacer en esta etapa, un diagrama de entidad-relación, por si no se entiende. ¿Qué otra cosa? Bueno, el modelo de implementación
es una colección de componentes y los subsistemas que los contienen. Estos que incluyen ficheros ejecutables, ficheros de código fuente, todo tipo de ficheros necesarios para la implantación, despliegue del sistema. Este modelo es solo una versión preliminar a la fase de la elaboración. Posteriormente tiene bastante refinamiento. O sea, ¿a qué se refiere? A las clases que ustedes van a utilizar o componentes porque ahora van a empezar ya pensando en la programación. Ustedes, por ejemplo, están utilizando el modelo vista controlador en programación. Entonces, probablemente, de acuerdo a su sistema, van a utilizar unas clases específicas. Quizás necesiten, por ejemplo, unas clases, quieran hacer reportes y necesiten una clase de reportes que les sirva a sus otras funcionalidades. Entonces, como ustedes dividan su software en componentes, lo dividen en función, por ejemplo, de programación para agruparlo con, con concepto de dominio. Por ejemplo, tienen un módulo que es de reserva, otro módulo que es de facturación, otro módulo que es de ventas. Si ustedes van dividiendo en módulos, entonces quizás creen una clase llamada ventas, una clase llamada facturación, una clase llamada reportes. Entonces, así como ustedes van organizando su código, o como si utilizan el modelo vista controlador, lo están dividiendo en tres carpetas, una que es modelo, una vista y una controlador, y en cada una de esas van a utilizar una clase específica. A esto se refiere con ese modelo o los componentes o subsistemas que ustedes ya están definiéndolo. También Perfecto. se hace un diagrama como para que se representen en qué se divide su sistema. Su sistema se divide en diferentes, por ejemplo, hacen como un diagrama donde van a tener componentes de ventas, otro de gastos, otro de reservas, otro de reportes. Se hace un diagrama. Si se utilizan librerías, también se ponen ahí, en el modelo de implementación. Si utilizan Librerías librerías, sí, externas. deberían, por lo menos no tan detallado, pero como es un preliminar, le pueden poner un componente de esa librería que están utilizando. También sería por parte de... Todo esto formaría lo que es la arquitectura. Cuando entonces definen su modelo de entidad-relación con las entidades de las bases de datos, digamos, y ahora con las entidades que van a utilizar en forma de programación. Si utilizan una librería, también sería un componente y donde van a interactuar o van a tener una interfaz con ese componente en su sistema. El modelo de despliegue, este modelo muestra el despliegue, la configuración de los tipos de nodos del sistema, los cuales se harán el despliegue de componentes. Hay un diagrama de despliegue también. El del modelo de despliegue muestra lo que ustedes van a llevar, por ejemplo, a un nivel de un sistema de red. Por ejemplo, si están en una oficina, dentro del despliegue, y tienen, qué sé yo, un lugar donde está la oficina del servidor, donde va a funcionar el servidor, y donde tienen varias otras bocas de redes, por ejemplo, los diagramas de redes, deberían formar parte de este diagrama de despliegue. El diagrama de despliegue muestra, digamos, de forma más física cómo se va a distribuir su sistema. Si va a ser web, seguramente van a tener un servidor Apache y van a tener varios navegadores o un navegador que va a representar a varios navegadores. O si va a ser, si van a tener varias terminales de red, qué tipo de red van a usar. Y dentro del servidor, por ejemplo, el diagrama de despliegue sería: el servidor se conecta con la base de datos, el servidor utiliza otros componentes. Son diagramas de despliegue más que nada como de hardware que van a utilizar. Más como para bajar al lado físico. Es como ir pensando, bueno, yo
Yo voy a hacer el sistema de una fábrica. Bueno, en esta fábrica voy a tener acá el servidor de base de datos, acá voy a tener el servidor de Apache, acá voy a tener el servidor de Windows, de seguridad, y eso se van a distribuir por un tablado de redes a diferentes oficinas, a diferentes sectores de la producción. Un sector va a ser, no sé, logística, otro va a ser compras, otro va a ser, eh, no sé, línea de producción A, línea de producción B, y esas líneas de producción van a tener cada una máquina donde va a haber un software especial en cada una de esas máquinas, por ejemplo. Sería como un Eh, mapa. sí, es más, es como si el diagrama, no sé si ustedes tuvieron redes, le hacen diagrama de estrella, diagramas diferentes, eso también vendría a ser parte del... Ahora estamos en redes, nos pidió un trabajo de hacer del CEN35, de conectar las diferentes aulas, dónde está el servidor y eso. Claro, sería parecido. Bueno, por ahí, porque ese software que utiliza C35 es un software académico y van a necesitar, no sé, todas esas máquinas y esa conexión. Suponiendo que en su sistema de reserva de, eh, de cosas tenga, tiene que más o menos también diagramar dónde va a estar, en qué computadora, va a estar en una oficina, va a necesitar cableado o no, o si ya tiene una computadora. Es como bajar y hacer un diagrama de la oficina y dónde va a estar el servidor, dónde va a estar la computadora, aunque sea como mínimo, ¿no? Y si Claro, están trabajando con un sistema web, bueno, también diagramar dentro del sistema web. Hay una parte que es el servidor Apache, otro el servidor de base de datos, básicamente así. Y los casos de prueba. Los casos de prueba, cada prueba se especifica mediante un documento que establece las condiciones de ejecución. Las entradas de la prueba, los valores, resultados esperados. Estos casos de prueba son aplicados como prueba de regresión de cada iteración. Cada caso de prueba llevará asociado un procedimiento de prueba con las instrucciones para realizar la prueba. Y dependiendo del tipo de prueba, dicho procedimiento se podrá hacer automatizable mediante un script de prueba. Bueno, los casos de prueba es una plantilla donde ustedes, es como que todo está relacionado. Ustedes ahora van a ver que el caso de uso, hay un diagrama de colaboración, hay un diagrama de clases, eh, o hay un diagrama de actividades, donde les va a resultar qué entidades intervienen en ese caso de uso, en esa funcionalidad. Esos diagramas de colaboración, de actividades, les dice qué entidades intervienen, cómo se comunican esas entidades, mediante un mensaje, hace tal operación, le envía a la otra entidad, que puede ser la interfaz del usuario. Entonces, en caso de uso, los diagramas de colaboración, y por cada caso de uso, por cada funcionalidad va a corresponderse, digamos, una interfaz de usuario. Este caso de uso se va, no sé, de dar la reserva al, a las camas solares, le va a aparecer una interfaz de usuario. En esa interfaz de usuario van a tener campos o va a tener que hacer clic la persona en un campo, entonces tienen que probar desde el campo, desde lo particular hasta lo más general, ese campo que ingresa, si ingresa el nombre del cliente, qué caracteres va a tener, qué cantidad de caracteres va a tener. Sí, qué pasa si lo ingreso en nulo, si lo ingreso falso, voy definiendo qué pruebas voy a realizar en ese campo. Si voy a validar, si se va a loguear el usuario, la contraseña, qué tipo de valores puede meterse en ese campo, eh, hasta de los que se le ocurra. Por ahí se pretende tener el campo más amplio posible de situaciones de prueba que pueden sucederse en ese campo. Cosa de que ustedes prevean cualquier error hasta que pueda hacerlo con maldad, a ver si su sistema se rompe o no. Entonces los casos de prueba es una plantilla donde se le pone que pertenece al caso de uso tal, pertenece a la ventana tal,
y una pequeña descripción y se nombran los posibles valores que puede aceptar ese campo y el valor que el sistema va a arrojar. Si pone nulo o vacío, el sistema le envía el mensaje que el campo está vacío, llénelo, todos los mensajes posibles a cada prueba lo van a hacer así. Entonces son plantillas que va a coincidir con cada interfaz y dentro de cada interfaz, cada campo o cada objeto que tengan en su interfaz de usuario. Y bueno, recordemos que esto también es, así como hablamos de prototipos, estamos haciendo una secuencia iterativa. Y lo que quiere esto de solicitud de cambio que puede entrar o no puede entrar, cuando ustedes están trabajando con el usuario porque le van a mostrar el prototipo, ya van a diseñar las pruebas, es como que ustedes pueden surgir cambios del cliente en ese momento que le dicen, bueno, no, yo quiero ahora que esto sea de color rojo, que esté... Entonces algunas cosas que surgen van a ser tomadas por la solicitud de cambio. Y por eso esa solicitud de cambio es como que está dentro pueden hacer todo de nuevo, entonces vuelven a mostrar el prototipo, hacen de nuevo la prueba, se lo vuelven a mostrar al usuario. En ese ciclo van a poder ustedes hacer o corregir, digamos, depurar el funcionamiento de su aplicación. Que creo que estos son son situaciones que pueden surgir en esta tercera etapa, pero lo que ustedes van a entregar después va a ser, si hay iteraciones, también empezar a tenerlas en cuenta, eh, que después vienen opciones de planificar esa iteración y de evaluar esa iteración. Bueno, eso de acuerdo a su sistema, si lo hacen o no lo hacen, pero... Y si lo hacen, debería estar reflejado, que bueno, en esta semana vamos a probar tal módulo con el usuario, la otra semana vamos a probar la otra funcionalidad, se hicieron las pruebas, como hay una pequeña planificación de las iteraciones. Pero esto ya se ve también como en la última parte, donde ya van a entregar a la parte de la entrega final del producto. En la etapa de transición, bueno, esto ya sería en la última etapa, vamos a dejar esto de la entrega del producto funcionando, el material de los documentos, las guías la guía del programador, guía del usuario, los sistemas de ayuda en línea, el manual de instalación, cómo tienen que instalarlo, esta lista de riesgos, un documento que incluye una lista de riesgos conocidos vigentes en el proyecto, ordenados en un orden decreciente, específica de contingencia. Esto también lo vimos en ingeniería de software, que se hacía como una matriz de riesgo y se plantea como un plan alternativo. Decíamos en ingeniería de software, vemos que hay una matriz donde se analiza el riesgo, se lo valora, se lo califica y se plantea un plan de contingencia por si no todo sale como habíamos esperado. Pero bueno, lo importante de esta tercera etapa es, como le decíamos, los casos de prueba, el modelo de despliegue, el modelo de implementación, el modelo de datos, el diagrama de entidad-relación, y los modelos, los que han presentado, seguramente eh, los diagramas de casos de uso, colaboración y actividad, en esta etapa como que se detallan más. Esa sería la tercera etapa. Yo le puse como fecha de entrega, creo que el 15 de octubre, como para que queden unos días para después entregar la otra parte que, que sería mostrar algo funcionando. Por lo menos tenemos que llegar a mostrar un software funcionando para tener, digamos, la regularidad de la materia. Si les queda algo pendiente, obviamente
cuando se presenten a la mesa, tendrán un tiempo para poder corregir o poder modificar algo que no han llegado al último momento, no han llegado. Bueno, hasta la mesa tienen tiempo de corregir y poder presentar. Igual creo que esta es la última materia que van a rendir seguro las otras y generalmente tratan de sacar todas las otras materias para poder rendir esta materia, creo que es así. Así que bueno chicos, si tienen alguna duda, acuérdense de este espacio para plantearlo, o me mandan un mail, yo lo analizo. Pueden subir las correcciones que ustedes hagan, pueden subirlas también en las entregas anteriores, en la parte del trabajo práctico número 2. Creo que pueden volver a subir, me avisan cualquier cosa, si han hecho una corrección, la vuelven Bien. a subir lo que corresponde a las correcciones del trabajo práctico número 2. Ustedes pueden subir Este, varios archivos a la vez. estas cosas las tenemos que sumar al trabajo que ya le enviamos. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Qué cosa? ¿La parte 3? El trabajo este que nos está pidiendo, el trabajo 3, todo esto del análisis, diseño, implementación, prueba, despliegue, lo deberíamos sumar al documento que tenemos del proyecto final. Sí, sí, al final deberíamos contar con un solo documento todo integrado, ¿no? Pero ese Claro. documento, bueno, va a tener una parte, por eso, si quieren subirlo de forma separada, también pueden hacerlo. Pero sí, pueden subir ya el proyecto final ahí en la parte 3 con las correcciones del 2 también pueden hacerlo así. Pueden subir un solo Bueno, documento donde tenga todos estos entregables, o sea, los diagramas de caso claro. de prueba, eh, la última versión la pueden subir tranquilamente en la 3, entonces yo corrijo la 3 y ahí, pero también le digo que tiene la opción de que si hay una corrección, pueden volver a subir ahí mismo o pueden subir otro archivo en la misma tarea, digamos. Bueno, ¿Listo? ¿Se entendió? Bueno, cualquier cosa estoy aquí, ya saben, mándenme un mail o manden al grupo de WhatsApp, cualquier duda que tengan, pero esa es la idea. eh, después vamos a tener clases de nuevo hoy. Hoy, sí, Creo que interfaz tenemos, interfaz ¿no? de usuario, sí. Sí. Listo. La idea con esto Bueno, de estas prácticas profesionalizantes, yo no quiero abrumarlos con darles, porque en realidad esta debería reunir la práctica de todas las otras materias, por eso la parte de programación la van a aplicar acá en este software, la parte de ingeniería de software también la van a aplicar la parte práctica acá, interfaz de usuario lo van a aplicar acá, validación lo tienen que aplicar acá, o sea, todo lo que están aprendiendo en las otras materias lo tienen que volcar acá estas prácticas. en los casos de prueba podemos utilizar TestLink, por ejemplo, como una herramienta. También, sí, sí, que quede documentado, ¿viste? Que quede todo documentado. También Sí, se pueden sí. hacer pruebas automatizadas, si quieren hacer pruebas automatizadas, inclusive pues, se pueden programar así cosas que, que se pueden automatizar, ¿no? Las pruebas. Pero también, acuérdense, tienen pruebas de campo, tienen desde un pequeño campo, pruebas de interfaz, pruebas de interrelación entre diferentes módulos o intermodulares, y pruebas de sistemas que prueban todo un caso de uso completo desde un principio hasta un final, ¿no? Bien. Bueno, estamos en contacto, chicos. Bueno, dale, Listo. Gro. Nos Chao, profe. vemos. Chao, Nos chao. vemos.